Buenas noches, iglesia. ¿Cómo nos encontramos hoy? Gracias a Dios ha hecho un día muy, pero muy, pero muy fresco. Gracias a Dios porque estamos aquí a pesar del frío, ¿verdad? Bien. Am, Voy a iniciar y quiero que me acompañe por favor con una oración para que sea Dios guiándonos en el mensaje de esta noche. Amado Señor, Padre Santo, estamos aquí en este tu templo, oh Señor, en el cual tú has dicho que morarás en él y que estás en él. Aquí congregados, Santo Señor, tú estás en medio de nosotros. Te venimos a adorar. Te venimos a adorar, oh Señor, reconociendo que somos indignos de estar aquí, reconociendo que no merecíamos estar aquí, sino que tú nos has dado de tu gracia, nos has dado de tu salvación. Tú has perdonado nuestros pecados allá en la cruz, dando a tu Hijo Jesucristo en lugar de nosotros. Por eso, Señor, a pesar del clima, de las circunstancias, estamos aquí adorando tu nombre con nuestros cánticos, con nuestra boca, con nuestros pensamientos dirigidos a ti y con nuestra disposición de escuchar tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que obres en cada uno de nosotros aquí presentes. Obra en mi vida, oh Señor, úsame para que sea mostrando tu palabra de manera fiel y de manera clara. Y obra en cada uno de los que están aquí presentes para que sean comprendiendo tu palabra. Seas tú abriendo sus ojos para que puedan ver las maravillas que hay en tu ley, para que se puedan regocijar en tu palabra y que se puedan gozar pensando en que pueden vivir para agradarte, en que podemos vivir para tu gloria. Señor, quita de nuestra mente todo obstáculo, todo pensamiento que se oponga a tu palabra, todo comportamiento que se oponga a escuchar tu verdad, para que nos gocemos en tu palabra, conociéndote más y más. Obra en cada uno de nosotros, oh Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que sea edificando tu iglesia, edificando tu pueblo, santificándolo para aquel día, para cuando tú vuelvas. Te lo pedimos, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, a todos nos gusta hacer planes. Eso no es oculto, que a cada uno de nosotros, alguna vez en nuestra vida, o de hecho cada día de nuestra vida, hacemos planes. Muchos planeamos qué tenemos que hacer en el día, qué tenemos que hacer mañana. De hecho, a veces planeamos lo que teníamos que hacer ayer. Algunos planes también tienen que ver con el año, como los planes que voy a hacer este año, los propósitos y las metas a las cuales quiero llegar este año. Y bueno, eso no es malo en sí, porque es bueno ser ordenado, es bueno tener planes. Nosotros no vivimos a la deriva por lo que nos lleve el viento, no, es bueno tener planes y ser ordenado. Sin embargo, en ocasiones esos planes como que no resultan, o como que no cumplimos esos propósitos, o como que no podemos llegar a la meta que nos proponíamos desde el comienzo. Y nos podríamos sentir mal porque no hice las cosas que debía hacer hoy. Nos podríamos sentir frustrados porque no hice lo que yo quería hacer, lo que yo planeé hacer. Y de hecho, no solamente en el diario vivir de nuestra vida, sino también en nuestro servicio a Dios. Muchas veces queremos servir al Señor, queremos hacer algo para el Señor, queremos ir y predicar, pero algunas veces como que no se da. Algunas veces como que es impedido, como que la circunstancia cambia, como que, bueno, no se da. Y muchas veces no entendemos el por qué. Muchas veces no entendemos el por qué
en ocasiones no cumplimos con nuestros planes y muchas veces no entendemos el por qué no cumplimos con nuestro servicio a Dios. Como que lo que queríamos hacer no se nos da. Y bueno, yo quiero que en el mensaje de esta noche podamos salir de aquí con un chip diferente. Es decir, que cuando un plan que tengamos, ya sea en nuestro diario vivir o en servir al Señor, no nos frustre porque no salió como esperábamos. Que no nos sintamos muy mal porque no salió como esperábamos, porque yo quiero que entendamos que cuando los planes que tenemos cambian, es porque Dios está obrando. Cuando los planes cambian, es porque Dios está obrando. De hecho, ese es el mensaje que encontramos en el pasaje de hoy, que es, cuando los planes cambian es porque Dios está obrando. O, mejor dicho, yo quiero ponerlo mejor, digamos más bíblico. Es decir, como lo dice el Proverbio 16:9. El proverbio que dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Sí? El mensaje de nuestro pasaje es que cuando los planes cambian es porque Dios está obrando. Y acudiendo a la escritura, en el Proverbio 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Otra versión dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que como hombres, que no es malo, hacemos planes, pero es Dios el que dirige sus pasos, es Dios el que dirige nuestros pasos, es Dios el que dirige nuestros planes. Por eso es que cuando el plan cambia, es porque Dios está obrando. Cuando los planes cambian, es porque Dios está obrando. Y esa es la enseñanza que encontramos en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 15. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 15. Voy a dar lectura para ustedes. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Este es nuestro texto. Y bueno, allí vemos que el apóstol Pablo tenía un plan, pero el Señor tenía un plan mejor. El apóstol Pablo tenía un plan, pero el Señor tenía un mejor plan. De hecho, ese es el título del mensaje de esta noche. Él tiene un mejor plan. Él tiene un mejor plan. Ese es el título. La enseñanza es que cuando los planes cambian, es porque Dios está obrando. Cuando los planes cambian, es porque Dios está obrando. Título, Él tiene un mejor plan. Y bueno, Dios tiene un mejor plan y guía a los misioneros, guía al apóstol Pablo para que se cumpla ese plan. La enseñanza la aprendemos
cuando vemos que Pablo tiene un plan, pero también que Dios dirige sus pasos. Pablo tiene un plan, pero también que Dios dirige sus pasos. Yo quiero dividir el pasaje así como está, desde el versículo 6 al 10 y del 11 al 15. Y del 11 al 15. La primera sección es que Pablo tiene un plan. Pablo tiene un plan, pero Dios tiene un mejor plan. ¿Cómo así? Bueno, estos planes de Pablo no comenzaron a cambiar aquí solamente. Comenzaron a cambiar un capítulo antes. En el capítulo 14, al final, Pablo termina su primer viaje misionero. En el capítulo 15 vemos lo que dice allí el concilio de Jerusalén, donde los apóstoles, juntamente con Pablo y con Bernabé, determinan aquello que era necesario para los gentiles, que los judíos, algunos de la secta de los fariseos, le querían imponer que obedecieran a Moisés, pero ellos determinan no, porque no estamos expandiendo el reino de Moisés, sino el de Cristo. Por eso no les impone seguir o circuncidarse o seguir a Moisés. Seguir la ley de Moisés, cumplir la ley de Moisés. Dicen los apóstoles, no, porque no estamos predicando el reino de Moisés, sino el de Cristo. Pero en el versículo 36 del capítulo 15, voy a leer para ustedes. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Es decir, el plan de Pablo aquí era volver a visitar aquellas iglesias por las que habían hecho su primer viaje misionero. Ese era el plan de Pablo. Es decir, volver a visitar las mismas iglesias a las cuales él ya había predicado, a las cuales él ya también había contado a la iglesia y a todos los apóstoles de cómo Dios había obrado en ellos, en los gentiles incluso. Así que este era el plan de Pablo. Y bueno, el plan de Pablo era confirmar las iglesias. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y ese para ver cómo están no era para llegar y contarlo a otra persona, no. Sino que el propósito era llegar y confirmar. Claro, ver la situación de la iglesia. Si había algo que restaurar, lo restauraba. Si había algo que elogiar, lo elogiaba conforme a su palabra, conforme a la palabra del Señor. Pero sucede algo y entra un conflicto. Es decir, el versículo 37 del capítulo 15 dice: Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien. Lo que Bernabé proponía. ¿Por qué? Porque este Juan Marcos los había abandonado y ya sabemos acerca de este Juan Marcos porque en las predicaciones de segunda de Timoteo se nombra cuando Pablo le dice a Timoteo: ven, pero trae también a Marcos porque me es útil para el ministerio. En sus últimos días, Juan Marcos es útil para el ministerio. Pero bueno, aquí no estamos en los últimos días de Pablo, estamos apenas a empezar el segundo viaje misionero. Así que este viaje, o el segundo viaje de Pablo, el segundo viaje misionero, como que se dividía en dos partes. La primera era confirmar las iglesias, o por lo menos ese era el plan de Pablo. Pero también él quería seguir predicando en otras regiones. Ese era el plan de Pablo, pero Dios tenía un mejor plan. ¿Por qué? Bueno, esta diferencia que hubo entre Bernabé con Pablo, ¿qué hizo? Que se separaran. Es decir, Bernabé llevó a Juan Marcos y se fue a Chipre, pero Pablo tomó a Silas y ¿qué hizo? Versículo 40, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Pablo propuso su plan a Bernabé, pero Dios tenía un mejor plan. ¿Cuál era? Ve con Silas. Ir con Silas a confirmar las iglesias. El versículo 41, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Y bueno, de hecho, se hizo el plan que Pablo pensó y que le propuso a Bernabé,
Pero Dios, cuando digo que Dios tenía un mejor plan, es cuando entra Timoteo en escena. El versículo 16. Después llegó a Derbe y a Listra. Estas ciudades, tanto Siria, Cilicia, Derbe, Listra, hacían parte de aquellas ciudades de las que Pablo pasó en su primer viaje misionero. Y si recordamos, en Listra fue donde confundieron o quisieron adorar a Pablo y a Bernabé como a los dioses, ofreciéndoles sacrificios. Pero cuando Pablo y Bernabé se negaron a eso, diciéndole que son hombres igual que ellos, lo que hicieron fue apedrear a Pablo a tal forma que lo dejaron como muerto. Pero sabemos que él se levanta y vuelve a esta ciudad y confirma esta iglesia. Entonces el mejor plan de Dios aquí para el segundo viaje misionero de Pablo es que Timoteo entre en escena. ¿Por qué? Bueno, si nos ponemos a pensar o si nos ponemos a leer un poquito acerca de Pablo y de Bernabé, cuando el Señor convirtió a Pablo, cuando el Señor se mostró a Pablo, ninguno le creía. Todos le tenían miedo. Porque lo que Pablo estaba haciendo era persiguiendo a la iglesia. Pero ¿quién fue el único que lo recibió? Bernabé. Bernabé, llamado el hijo de consolación. Bernabé fue el único que lo recibió, y de hecho el que lo llevó con los apóstoles, y de hecho el que lo llevó a Tarso, y volvió y lo llevó a Antioquía, y ahora es su compañero de misiones, pero se separan. Entonces es allí donde entra Timoteo en escena, porque Pablo perdió a Bernabé, pero ahora tiene un hijo. Ahora tiene a su hijo amado, que es Timoteo. Así que el plan de Pablo era ir con Bernabé, pero Dios tenía un mejor plan, haciendo que Timoteo entre en escena para que acompañara también a Pablo. Así que Pablo tenía el plan, confirmar las iglesias, pero Dios tenía un mejor plan. Pablo también tenía un plan desde el versículo 6 al 10 del capítulo 16, donde estamos, en predicar en Asia. Versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En Asia. Es decir, ellos pasaron por Frigia y la provincia de Galacia, querían ir a Asia. Pero nos dice aquí que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra, es decir, les prohibió la entrada a Asia. Y bueno, Pablo no tenía un objetivo malo en llegar a Asia y predicar, no. Su plan era confirmar las iglesias a las que ya había predicado, pero también seguir predicando en otras regiones. Él quería ir a Asia. Pero ¿qué hace Dios? No lo deja. No lo deja entrar a Asia todavía. Aquí no lo deja. Es decir, el plan de Pablo ha venido cambiando. Ya no va con firmar las iglesias con Bernabé, sino con Timoteo y con Silas. Y ya no va a predicar en Asia, porque es que Dios tiene un plan mejor. Porque es que Dios tiene un plan mejor. Y versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y si nos podemos a pensar, ¿por qué en Bitinia tampoco le permitió Dios predicar la palabra? Si en la historia fue en ese lugar donde se reunió el concilio de Nicea, donde se discutió, donde se confirmó, donde se declaró, donde se soportó la doctrina de la Trinidad. Pero ahora Dios le está prohibiendo a Pablo predicar allá. Bueno, la razón es porque Bitinia también estaba en Asia. Y el versículo 6 dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hablar la palabra en Asia les fue prohibido.
Entonces vemos aquí a Pablo que está renegando contra Dios. ¿Cómo no me va a dejar predicar si estoy sirviendo? Pablo hace eso en ninguna manera. O leamos si encontramos alguna disputa de Pablo contra Dios. Ninguna. Sin embargo, Pablo lo único que estaba haciendo era cumpliendo su comisión. Predicar. Versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, bueno, no se va a predicar la palabra en Asia. Bien, Pablo va a Troas. Y lo que era Troas era una especie de puerto que, bueno, la entrada y la salida tanto de Asia como de Europa. Así que era una gran conexión. Lo único que tenía que hacer de Asia a Europa era ir de frente, navegar de frente desde Troas y llegaba a Europa. Así que, listo, Dios no le permitió ir a Asia, pero vamos a estar allí. ¿Por qué? Porque Él tiene su comisión de predicar. Y Pablo aquí tenía muy claro que si el Espíritu Santo le había prohibido predicar la palabra en Asia, él simplemente debía obedecer. Él estaba obedeciendo a Dios, predicando la palabra, ir y predicar, pero también estaba obedeciendo a Dios justo aquí en no predicarla donde no se lo había dejado. Eso no tiene nada de malo, porque bueno, Pablo tenía un plan, pero Dios tiene un mejor plan. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué no dejó en Asia? Si a toda la región de Asia se le escribe la carta, la epístola de Apocalipsis, si fue allá en Asia donde el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles, ocupó todo su ministerio allá. ¿Por qué no? Simplemente porque la voluntad de Dios justo en este momento no era ir a Asia todavía. Y ya. No era ir a Asia todavía, y Pablo lo tenía claro. Si vemos la visión que tiene en el versículo 9, dice que un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El versículo 10 explica esta visión, lo que significaba. Cuando oyó la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Por qué? Porque por esa visión entendimos que, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Ven? Vemos aquí cómo Pablo y cómo su grupo de misioneros entendieron allí cuál era la voluntad de Dios, cuál era el mejor plan de Dios. ¿Ir a dónde? A Macedonia. Y Macedonia queda en Europa. Pero hablemos un poquito de la visión. El versículo 9. Dice, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí tenemos este registro, y es el único registro en este preciso momento, de cómo el Espíritu Santo habló a Pablo, cómo el Espíritu Santo dio a conocer su voluntad, ¿cierto? Porque si leemos el versículo 6 y 7, dice que el Espíritu se los prohibió, no se lo permitió, pero no nos dice cómo lo hizo. Sin embargo, aquí en el versículo 9, le presenta a Pablo un varón macedonio que pudo reconocerlo por su vestimenta o también por su idioma, que era el idioma griego. Pero este varón macedonio le estaba rogando a Pablo diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Bien, este hombre estaba en representación de toda Macedonia. Porque Macedonia necesitaba ayuda
pero no ayuda material, no ayuda de dinero, sino una ayuda espiritual. En otras palabras, con lo que dice el varón macedonio y con lo que concluye Pablo y su equipo misionero, de que de por cierto Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, es que Macedonia estaba lista. Macedonia estaba lista para que se predicara la palabra allí. Por eso en Asia todavía no, porque es que es Macedonia la que está lista. Es Macedonia la que Dios ha listado para que llegue la palabra allí. El plan que tenía Pablo era muy bueno, es decir, llegar a Asia. Podemos pensar llegar a Éfeso, que era la principal de Asia. Pero el plan de Dios era mucho mejor al llegar a Macedonia, al llegar a Europa y llegar a la ciudad principal para Macedonia, que era Filipos. Y bien, hemos hablado de Pablo y el equipo misionero, ¿verdad? Y bueno, Pablo estaba con Silas, fue añadido Timoteo, pero cuando leemos el versículo 10, dice, cuando vio la visión, es decir, cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos, como si el escritor se estuviera incluyendo en este suceso, como si Lucas estuviera incluyendo en lo que pasó allí. Y esto es importante porque con esta inclusión, con que Lucas se incluya, está diciendo que él fue testigo ocular, él fue testigo presencial de lo que pasó. Él fue testigo presencial de lo que pasó. Y bueno, ahora hace parte del equipo misionero. Y ahora hace parte del equipo misionero que tiene por cierto que el llamado de Dios era para que anunciaran el Evangelio allá a Macedonia. Así que Pablo tenía un mejor plan, pero es que Dios tiene un mejor plan. Pablo quería confirmar las iglesias con Bernabé, Dios lo envía con Silas, con Timoteo y ahora con Lucas. Se va un hombre, pero llegan 3. Pablo quería predicar en Asia, pero Dios se lo prohíbe y en su lugar dirige sus pasos para que llegue a Macedonia. La segunda sección, desde el versículo 11 al 15, aquí ya vimos que Dios ha dirigido los pasos a Pablo, los pasos de Pablo y de su equipo misionero para cumplir su mejor plan. Si leemos, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Así que Dios ya aquí dirige los pasos de Pablo y de su equipo misionero para cumplir su mejor plan. Los guía para su mejor plan, que es anunciar el Evangelio a Macedonia. Así que el versículo 11 nos dice que bueno, zarpamos de una vez y llegamos a Macedonia, llegamos a Filipos. Y el versículo 12 nos dice cómo era Filipos, la ciudad de Filipos. Dice, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Filipos fue clave aquí, por eso el Señor tiene un mejor plan de enviar a Pablo y a su equipo misionero a Filipos, porque al día de hoy, incluso, se ha conocido a Filipos como una mini Roma. Es decir, todo lo que sepamos acerca de los romanos en su tiempo, bueno, pues Filipos era un pequeño espejo de lo que era Roma. Todo lo que hacía Roma lo hacía Filipos. Y de hecho, así eran todas las ciudades que se llamaban colonia. Pero Filipos era muy enfática en esto,
porque incluso los soldados pensionados iban a vivir allá. Iban a vivir allá. Y si nosotros leemos la carta a los filipenses que el apóstol Pablo escribe, encontramos que los filipenses tenían un gran sentir por su nación, por su nacionalidad, por ser romanos. Tanto así que el apóstol Pablo les dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Haciéndoles entender que ustedes creen en el Señor Jesucristo, viven en Filipo. Filipo es una mini Roma, pero ustedes ya no pertenecen a esa nacionalidad terrenal, sino a la celestial. También les escribe: solamente os digo que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, no solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia. Y ese solamente que os comportéis les estaba refiriendo a la forma en que ellos se comportan como ciudadanos de Roma, como ciudadanos romanos, de la forma como ellos viven su nacionalidad. Así que ellos tenían muy aferrado, es decir, el orgullo de los filipenses eran ser una mini Roma, eran ser romanos. Tanto así que, siguiendo la lectura del capítulo 16, acusan a los apóstoles de enseñarles costumbres que no les es lícito recibir ni hacer. Versículo 21 del capítulo 16. Desde el 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pues somos romanos. Así que ellos tenían muy arraigado su nacionalidad de ser romanos, su orgullo era ser romano. Y todo lo que hacía Roma, lo hacía Filipo. Todo lo que hacía Roma, lo hacía Filipo. Esta ciudad era libre en cuanto a presentar tributo a Macedonia. Es decir, estaban en la región de Macedonia, pero no rendía cuentas a Macedonia, sino que rendía cuentas a Roma. Así que por eso fue importante, porque, bueno, lo que pasara aquí probablemente también pasaría en Roma. Es decir, que esto era una sombra de lo que iba a pasar en la capital del imperio. Que el Espíritu Santo llegaría, que la salvación del Señor llegaría. Así que tenemos a Filipos y nos dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bien, entonces ya llegó Pablo y el equipo misionero allí. Y bueno, dice que se quedaron allí algunos días. Podríamos pensar que esos algunos días que se quedaron allí, pues no fueron todos los días que se quedaron allí, quedaron algunos otros días más. Pero mientras tanto, ellos estarían buscando un lugar donde se reunían. Ellos estarían buscando una sinagoga, porque si recordamos, la estrategia evangelística de Pablo era llegar a las sinagogas, predicar a los judíos y después a los gentiles. Aquí no sería la excepción, porque el versículo 13 introduce y un día de reposo. Y un día de reposo. Y no dice y un día de reposo fuimos a la sinagoga, sino que salimos fuera de la puerta. Ellos tuvieron que salir de la ciudad de Filipos. Ellos tuvieron que salir de la ciudad de Filipos porque era fuera de la ciudad de Filipos donde se reunían. Y podríamos preguntarnos por qué. Bueno, mientras Pablo hacía su viaje misionero, sucedió que Claudio, lo que hizo, bueno, el emperador romano, lo que hizo fue expulsar a los judíos de Roma. ¿Por qué? Bueno, por lo del versículo 21, porque enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. ¿Por qué? Bueno, primero los romanos eran politeístas, hoy todavía, pero eran politeístas, pero los judíos no.
eran monoteístas. Los romanos creían en muchos dioses, los judíos no. Hay un solo Dios, que es Jehová, que es Dios, y a él adoraban. Además de eso, los romanos ponían a el César, al emperador, como el Señor. Pero los cristianos llegan y dicen, no, César no es el Señor, Cristo es el Señor. Así que tanto judíos como cristianos fueron expulsados de Roma. Y adivinen qué hizo Filipos. Lo mismo. Bueno, podemos pensar que hizo lo mismo, porque lo que hacía Roma lo hacía Filipos. Y podemos pensar eso, porque el versículo 13 dice que salieron fuera de la puerta, es decir, no había una sinagoga en la ciudad, sino que tuvieron que irse. Y además junto al río, dice, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres. Encontraron solamente mujeres, no había hombres. De acuerdo a la costumbre judía, era que el mínimo de hombres para abrir una sinagoga era de 10. 10 hombres masculinos, ¿sí? Que con ellos incluían a su familia, pero el mínimo era 10. Si no, no hay sinagoga. Bueno, en Filipos solamente habían mujeres, y podemos decir que eran mujeres que no eran mujeres judías, sino que eran mujeres gentiles, pero que habían recibido, que habían creído en la doctrina judía. Es decir, habían sido hechos prosélitos al judaísmo, pero que estaban fuera de la ciudad, cerca de un río, y allí hacían la oración. No habían hombres que predicaran, solamente estas mujeres que se reunían a orar, a adorar a Dios, el Dios que adoraban los judíos. El Dios que adoraban los judíos. Así que si vemos, el plan de Pablo era encontrar una sinagoga, pero Dios tenía un mejor plan. Fuera de la ciudad, cerca del río, y predicarle a mujeres. Predicarle a mujeres. Dice que sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Habían puras mujeres que se habían reunido. Y bien, el versículo 14 nos dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y bueno, aquí es algo interesante, porque Lidia no era de Filipos, Lidia no era de Macedonia, Lidia dice aquí que era de Tiatira, es decir, de Asia. Así que, vámonos a pensar aquí. Pablo quería ir a predicar a Asia, Dios no se lo permite, lo manda a Europa, pero es que en Europa hay una mujer de Asia. Es decir, ese no era el plan de Pablo, ese era el plan de Dios, que es mucho mejor. Este era el plan de Dios, que es mucho mejor. Y bueno, esta mujer y las mujeres que estaban con ella no habían sido expulsadas porque eran gentiles, porque eran griegas. No eran judías de nacimiento, sino que eran griegas que ahora profesaban la fe judía. Y estaban reunidas orando. Y dice aquí que esta mujer, versículo 14, adoraba a Dios. Adoraba a Dios. Y bien, esta mujer incluso seguía aún en Filipos, a pesar de seguir adorando a Dios, a pesar de seguir creyendo la doctrina judía, es porque ella era una empresaria. Es decir, dice el versículo 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Es decir, el negocio que ella tenía lo exportaba desde Tiatira, desde Asia. De Asia venía, lo traía y vendía. Y eso, vendedora de púrpura, se refiere a la tinta púrpura, pero que se utilizaba para realizar vestidos, trajes. Y quiero que presten mucha atención, porque los trajes que ella vendía no lo utilizaban las personas del pueblo, lo utilizaba la realeza. Es decir, la ropa de púrpura era con la que se vestía el César, el emperador romano. Así que bueno, esta mujer de su negocio tenía bienes. Podríamos decir que era una mujer rica, pero que trabajaba.
pero que trabajaba. Así que esta mujer estaba allí, aunque era de Asia, ahora está en Europa, donde el lugar que Dios ha querido que llegara allí a predicar el Evangelio. Y dice que ella estaba oyendo lo que Pablo decía. Estaba allí adorando a Dios, estaba oyendo. Pablo hablando y estaba oyendo. Sin embargo, el hecho de que ella escuchara a Pablo no causó ningún efecto. Es decir, ella estaba escuchando a Pablo, las otras mujeres también. Pero en ella Dios obra algo diferente a las demás mujeres, y algo que le faltaba a ella, algo que le faltaba a Filipos, algo que le faltaba a Europa. ¿Qué era? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella, al igual que las demás mujeres, estaban escuchando, pero Dios escogió a ella para abrirle el entendimiento y estar atenta a lo que Pablo decía. Es decir, el Señor obró en ella vida nueva. El Señor obró en ella poniendo su Espíritu Santo. Porque la única forma de entender lo correspondiente a Dios es teniendo el Espíritu Santo. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Y quién fue su consejero? Así que el Señor ha obrado en ella un nuevo nacimiento, ha obrado en ella una nueva vida, a tal forma que ahora es capaz de estar atenta, de entender lo que Pablo decía. Y si nos preguntamos qué decía Pablo, pues estaba predicando el Evangelio, versículo 10, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y bueno, así que Pablo entonces encontró a las mujeres que se reunían, predicó allí, y bueno, ese era el plan de Pablo, seguir predicando en otras regiones. Pero es que Dios tenía un mejor plan. Dios tenía un mejor plan. Porque el mejor plan es la salvación en Europa. El mejor plan es la expansión de su reino a los confines de la tierra. El mejor plan es llevar salvación. Es llevar salvación. Y por esta mujer es que se comenzó la salvación a Europa. Es que se comenzó la predicación del Evangelio, la expansión del reino de Dios en Europa. Porque el versículo 15 nos dice, cuando fue bautizada y su familia. Leamos otra vez. Y cuando fue bautizado y su familia. Es decir, cuando fue bautizada, y su familia. Es decir, esta mujer, el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, pero ella entendió que debía manifestarlo públicamente. Ella entendió que se debía bautizar, que debía hacerlo para demostrarle a su familia, a su nación, a sus empleados, a sus comerciantes, que ahora creen en el Señor Jesucristo. Y ese testimonio también lo utilizó para llegar a su familia. Ese testimonio también lo utilizó para llegar a su familia. Sigue diciendo el versículo 15, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí Lucas es curioso cuando dice que nos obligó a quedarnos, cuando dice que Lidia les dijo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Es porque, bueno, el apóstol Pablo y su equipo misionero nunca tenían en mente obtener un beneficio de los que predicaban. Él mismo lo expresa, que él tenía todo el derecho apostólico, porque los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así que Lucas es muy formal. Lucas es formal aquí, no es tosco, sino que es formal aquí, al decir que ella los obligó a quedarse. Ella los obligó a quedarse, es muy formal. Porque lo que ella les había dicho, que si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor,
entren a mi casa y posad. Lidia no lo estaba dando porque por posible. Lidia no lo estaba dando por como que sí, como que no. No, ella era afirmando de que ella es fiel al Señor y que los apóstoles, que Pablo y su equipo misionero, saben que ella es fiel al Señor. Ahora, yo digo que allí comenzó la expansión del reino de Dios en Europa, porque después vino una oposición que lleva a Pablo y a Bernabé a la cárcel, y en esa cárcel ellos cantando himnos, ocurre un terremoto, las cadenas se les sueltan, y se introduce una persona que es el carcelero de Filipos. Pero en la cárcel estaba Pablo y Bernabé. ¿Qué pasó con Silas? ¿Qué pasó con Timoteo? Perdón, Pablo y Bernabé no. Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero no Timoteo, no Lucas. Porque la acusación contra Pablo y Silas en el versículo 19 y 20 es que ellos eran judíos. De nacimiento eran judíos. Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, pero de nacimiento eran judíos. Y se notaba la total diferencia con Lucas y con Timoteo, que eran griegos de nacimiento, también ciudadanos romanos. Así que mientras ellos estaban en la cárcel, pues Lucas y Timoteo seguían acompañando, seguían instruyendo ¿a quién? A Lidia y a su familia. Así que el capítulo 16 termina en el versículo 40 diciendo: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aquí es importante porque aquí nace la primera iglesia en toda Europa. Aquí nace la primera iglesia en toda Europa por la predicación del apóstol Pablo y su equipo misionero. Porque es que ellos van a la casa de Lidia y allí encuentran a los hermanos. Allí encuentran a los hermanos. ¿A cuáles? Bueno, a Lidia, a su familia, a los que habían creído por su testimonio, pero también a la familia del carcelero, a la cual en el versículo 31 dice: ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero no por arte de magia. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Se cree en el Señor Jesucristo por escuchar la palabra, no por ser familiar. Así que ellos también estaban allí reunidos en la casa de Lidia. Entonces, Pablo tenía un plan, pero Dios tenía un mejor plan. Y esto aquí es muy importante reconocerlo, porque cuando leemos el versículo 6 y el versículo 7 de Hechos 16, cuando dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Asia, y el 7, pero el Espíritu no se lo permitió. En algunas versiones se refiere como el Espíritu de Cristo. Y bueno, esto no cambia la situación, al contrario, la confirma, porque nos muestra que es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu acompañando a los apóstoles, guiándolos. Es el Señor Jesucristo por su Espíritu guiando a los apóstoles para que se cumpla el plan que Él tiene. Si nosotros recordamos la predica pasada, que eran comisionados a predicar, hablamos de dos cosas, ¿cierto? Que Dios los comisionó a predicar y que Dios es el autor de los milagros. Bueno, con Pablo también, que Pablo es el apóstol a los gentiles. Pablo estaba cumpliendo la comisión de predicar, pero es que Dios es el que está obrando los milagros. Y podríamos pensar, bueno, pero aquí no se sanan enfermos, no se sanan, no se resucitan muertos, no se envenena y no le pasa nada, no le pica la serpiente a Pablo. No, es que aquí se obra el mayor milagro que puede haber. Versículo 14 al final. Y el Señor abrió el corazón de ellos para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El mayor milagro es la salvación, por eso es que Dios tiene un mejor plan. Cuando nuestros planes cambian es porque Dios está obrando. ¿Pero obrando para qué? Para salvación.
sea a nosotros, sea a los que nos escuchan, sea a los que nos ven, sea a los involucrados. Vemos también que Cristo obra salvación. El Señor aquí en este momento ya ha resucitado y ha comisionado a los apóstoles y aquí les ha dicho, vayan y prediquen, que yo estaré con ustedes. Ellos fueron a predicar, aunque no se los permitió, el Señor los guió donde debían predicar y estaba con ellos. Tanto con el Espíritu cuando se los prohibió, tanto cuando se les mostró la visión del varón macedonio y ahora cuando están en Filipos, hablando a las mujeres, es el Señor Jesucristo el que abre el corazón de Lidia. Y bien, aquí es mucho más maravilloso porque tenemos algo, o bueno, recordamos, mejor dicho, algo que muchas veces olvidamos cuando los planes cambian. Es que Cristo es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Y Cristo es el que cierra puertas que nadie puede abrir. En Hechos 14, 27, dice que habiendo llegado, hablando de Pablo y Bernabé, de su primer viaje misionero a la iglesia de Antioquía, a dar cuentas de lo que pasó en ese viaje, Hechos 14, 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ahora lo está haciendo también en Europa. En Europa, cerrando la puerta a Asia por el momento, porque es que ahora es en Europa. Y bueno, este Dios del que habla Pablo allá, que abrió la puerta a los gentiles, es el mismo Señor Jesucristo, que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, a la iglesia de Filadelfia, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es el Señor Jesucristo, el que permite, el que hace que nuestros planes cambien, el que obra, incluso a través de nuestros planes, el que obra salvación, porque ese es el mejor plan de Él, ese es el mejor milagro que se puede haber. Y bueno, ¿qué aprendemos nosotros? ¿Cierto? Además de que es nuestro Señor Jesucristo el que está obrando cuando nuestros planes cambian. Eso hay que tenerlo muy claro, no hay que olvidarlo. Hagamos planes, sí. Pongámonos en las manos del Señor, sí. No solamente digamos si Dios quiere, como cliché, sino teniendo en cuenta que si mi plan es de acuerdo a la voluntad de Dios, pues Él lo hará. Él los hará suceder así. Pero si mi plan cambia, por mucho que yo piense, que yo ore, por mucho que yo tenga la certeza de que está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero si cambia es porque Cristo está orando. Es porque Él está haciendo su voluntad. Y cuando los cambia, es para obrar salvación. Es para obrar salvación. Aquí aprendemos de Lidia y de Pablo. Primero de Pablo, y bueno, de los misioneros. Primero que Pablo no discute con Dios por no dejarlo predicar en Asia. Eso es claro, porque no vemos ningún altercado aquí de Pablo hacia Dios. Porque las palabras son fuertes, pero del Espíritu Santo. Dice, se lo prohibió. Esto nunca había sucedido. No le fue permitido. Esto no había pasado antes. Porque es que Dios tiene un plan mejor. Y Pablo no discute contra Dios. Y bueno, nosotros somos iguales a Pablo, ¿cierto? Nosotros tenemos planes y nada nos sale como queríamos y agradecemos a Dios por eso. Yo creo que de seguro al principio no, pero después que lo entendemos o que el Señor muestra sus propósitos, como que sí. Porque es que es difícil. Es difícil que planeamos algo y no sale como queremos. Que en ocasiones incluso renunciamos a ese plan que teníamos. Por mucho que ese plan era para el servicio de Dios. Muchas veces discutimos contra Dios. Y muchas veces decimos, no, fue la voluntad del Señor. Pero lo decimos como que resignados.
como que obligados. Bueno, yo voy a planear esto, pero haz tu voluntad, Señor. Y las cosas no son así. La cuestión es no discutir con Dios por que Él hace su voluntad, sino gozarnos y aceptar su voluntad en el momento. También vemos que Pablo se somete a Dios. Él se somete a Dios. Sí, no alterca con Dios, pero se somete a Dios. ¿Por qué? Aunque se le prohíbe predicar la palabra, él va a otro lugar queriendo predicar. Está sometiéndose a Dios. Y aunque no se le permite, va a otro lugar queriendo predicar, y allí es donde se le muestra dónde es que debe predicar y va. Obedece a Dios. Pablo obedece a Dios predicando su palabra. Pablo obedece a Dios la comisión que el Señor Jesucristo le ha dado. Y bien, ¿qué aprendemos de Lidia? Lidia, ¿qué aprendemos de Lidia? Bueno, pues primero que esta mujer pone todos sus bienes para el servicio de Dios. Esta mujer pone todos sus bienes para el servicio de Dios. Comenzando, porque cuando dice el versículo 15, fue bautizada y su familia, no solo se refiere a sus hermanos, a los que vivían en su casa, o a sus padres, o a sus hijos, no solo se refiere a eso, sino también a los trabajadores de aquella casa. Es decir, la familia incluía los esclavos, los trabajadores, puede ser que los trabajadores que con ella trabajaban vendiendo el púrpura. Es posible. Pero ella utiliza todos sus bienes para el servicio a Dios, aún ofreciendo su casa como hospedaje para Pablo y los misioneros. Puede ser que antes estaban en un hotel, como lo conocemos hoy, allí era mesón, pero sabemos que esos mesones, o el mesón, no era muy apropiado para descansar. No, eso se repletaba y en cualquier lugar donde usted pueda, ahí. Entonces, Lidia ofrece su hogar, ofrece su casa, todos sus bienes para el servicio a Dios. Para el servicio a Dios, bueno, en albergar a estos misioneros, para que ellos puedan continuar predicando en esa región. Y si nos preguntamos, ¿eso es mucho? O sea, que ella ofreciera su casa, ¿eso es mucho? Porque yo digo todos sus bienes, y sí, son todos sus bienes, porque albergarlos quería decir que ella tenía una casa grande, porque eran 4 personas más. Eran 4 bocas más que alimentar. Así que ella está poniendo su casa, sus recursos, su comida, todo lo que ella tiene a la mano y lo que el Señor le ha permitido para servir a Dios. Ella pone todos sus bienes para el servicio de Dios, pero también pone todo su esfuerzo para el reino de Dios. Primero, vuelvo a repetir, cuando de su testimonio ella llega a su familia. Y también cuando pide a los apóstoles, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa y posen. Y dice Lucas, y nos obligó a quedarnos. Ella se esforzó para servir al Señor. No solamente lo ofreció, no solamente le dijo a los apóstoles, vean, está mi casa, quédense aquí. Los apóstoles, o el apóstol Pablo con sus misioneros dijeron no. Entonces ella dijo, bueno, listo. No, esa no es la situación. Es que ella lo decía insistentemente para ofrecer ese servicio a Dios, para ofrecer ese servicio. ¿Nosotros cómo estamos haciendo eso? Sí, no somos ricos como Lidia. No tenemos una sastrería, no tenemos un almacén donde se venden trajes elegantes o vestidos pomposos, pero lo que sí tenemos es lo que el Señor nos ha permitido. ¿Y qué tan dispuestos estamos para poner todo ello, en todos estos bienes que tenemos en servicio a Dios? Y aquí no se habla solamente de dinero, no.
Porque Lidia no estaba dando solamente su dinero. Ella estaba ofreciendo su hogar, estaba ofreciendo su comida, estaba ofreciendo también todo cuanto tenía a la mano. Tal vez, de pronto, quizás, nosotros no abundamos en dinero, no abundamos en negocios, pero sí hay cosas en las que abundamos. Abundamos de dones que el mismo Espíritu Santo nos ha dado. Pablo le escribe a los corintios que ellos abundaban en dones. Acompáñeme en el versículo 7 del capítulo 1 de 1 de Corintios. Dice que Pablo estaba orando por los corintios porque a ellos no les falta ningún don. Versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Es decir, ellos tienen todos los dones, pero estaban envanecidos. Tanto que al capítulo 13 les dice, yo podría hablar toda la profecía que quiera, pero si no tengo amor no soy nada. Yo puedo hablar en lenguas todo lo que quiera, pero si no tengo amor no soy nada. Yo puedo ser muy inteligente, todo lo que quiera ser, pero si no tengo amor no soy nada. Yo puedo saber mucho y puedo aprender rápido acerca de algo, pero si no tengo amor no soy nada. Aunque tuviera la ciencia y el conocimiento de todo, o aunque tuviera la fe más grande que aún las montañas se mueven, pero no tengo amor, no soy nada. Así que no es solo de dinero aquí, sino que es de servicio, y es todo. Y es todo al Señor. Algo más que quisiera apuntar aquí es que cuando ellos recibieron la visión del hombre macedonio, lo reconocieron, sí, tal vez por su vestidura o porque les dijo ven a Macedonia, pero también por su idioma. Es decir, estos hombres estaban instruidos, estaban preparados para ir a predicar. Aquí como iglesia se está dando las clases del MINS, ¿cierto? ¿Ustedes cómo están aprovechando eso? ¿Dejando toda última hora? Que, ay, mañana es que entregar el trabajo. Un placito. No lo digo porque esté juzgando, sino porque, bueno, porque somos colombianos, neivanos, y esa es la cultura. Pero es que el Señor ha transformado nuestros corazones. Y así como lo hizo con Lidia, ya ahora ella no estaba dando todo para su negocio de vender púrpura, sino que ahora estaba dando todo para el servicio al Señor. Aprovechemos eso que el Señor nos da. Aprovechemos aquello y todo aquello que el Señor nos da para instruirnos y predicar su palabra. Creo que también se están dando unas clases de griego, ¿no es así? Si no estoy mal. ¿Qué estamos haciendo con esas clases? Yo soy consciente de que tantas cosas que hacemos, tantas cosas que tenemos por hacer, tantas cosas que no hacemos porque los planes cambian, muchas veces se nos pasa. Y a los estudiantes se les pasa. Pero tengamos algo en cuenta, que por todos esos planes que tengamos, cuando esos planes cambien, es porque Dios está obrando para llevar salvación y para santificarnos. Ya hemos sido salvados, pero el hecho de que se nos recuerde esa salvación es el Señor santificándonos. Y Él nos recuerda esa salvación a través de su palabra, de qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. De qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros y qué es lo que hará. ¿Y qué es lo que hará? Porque nosotros hacemos planes para el hoy, tal vez para el año, pero es que Dios tiene un plan mucho mejor para toda una eternidad. Y es gozar de su presencia, conociéndole y adorándole a Él para siempre. Él tiene un mejor plan. Cuando nuestros planes cambien, gocémonos.
y reconozcamos que Él está haciendo su voluntad. Terminemos con una oración. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque nos muestras, oh Señor, que debemos gozarnos en tu voluntad. Queremos gozarnos en tu voluntad porque tú obras. Que aunque tengamos planes, aunque pensemos hacer algo, y tú cambias eso, ese eres tú obrando. Ese eres tú obrando, no para que nos vaya bien, no para que tengamos prosperidad, sino que obras para salvación, que obras para que tu reino avance, que obras para que tu palabra sea predicada, que obras para santificación de tu iglesia también. Gracias, Santo Dios, porque aunque esos cambios sean duros, sean bruscos, es para nuestra santificación, es para la salvación, es para el avance de tu reino. Y solamente debemos gozarnos. Solamente debemos gozarnos porque aunque hay dolor, tú nos consuelas. Gracias, Santo Dios, por tu palabra. Ayúdanos siempre a tener esto en mente. Ayúdanos a salir de aquí y comenzar a notar que cada cambio en los planes que hacemos, eres tú obrando, Señor, para nuestra santificación, para la salvación. Que eres tú obrando, haciendo tu voluntad y debemos gozarnos en ella. Debemos gozarnos en ti. Porque eres tú, Señor Jesucristo, el que abre puertas y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Te alabamos, oh Señor, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, nosotros tenemos un plan para el 31 de octubre. Y necesitamos de sus oraciones para que ese plan sea no solamente conforme a lo pensamos, porque creemos que lo pensamos de acuerdo a la voluntad de Dios, sino también para que sea Dios haciendo su voluntad en ese plan. Haciendo su voluntad también de que estemos aquí congregados el domingo, adorándole al Señor. Tengamos eso siempre en mente. Hacemos planes, pero es que es Dios el que obra. Hacemos planes, pero es Dios el que dirige nuestros pasos. Eso no se nos olvide. Bendiciones para todos.